saludo para todos y para todas. Bienvenidos a este curso bíblico del discipulado, de la Escuela del Discipulado Misionero del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización. El día de hoy vamos a finalizar con el curso de Mateo. Vamos a tener este último encuentro y quise dejar para el final lo mejor, si lo queremos llamar así. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el Evangelio de San Mateo. Un modelo de discípulas, un ejemplo de seguimiento, un ejemplo de constancia y de amor a Jesús y a su prójimo. Por eso vamos a mirar qué prototipo de discípulo nos presenta Mateo en las mujeres, y vamos a tratar de identificarlas hoy también como seguidoras. Primero vamos a contextualizar, vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de las mujeres en la época de Jesús. Para los israelitas, las mujeres valían poco. Para los israelitas las mujeres valían poco, por no decir nada. Siempre estaban a la sombra de un hombre y eran vistas como posesión de un hombre. Pues esto se da porque los israelitas son un pueblo patriarcal, en el que el hombre manda la parada en la familia, en el que el hombre tiene el poder y tiene la autoridad. El padre, el abuelo, el más anciano de la casa es el que tiene la autoridad y la mujer siempre está ahí, sumisa, siguiendo. A los 12 años aproximadamente, unos añitos después, 12, 13 años, las niñas en la época de Jesús hacían el rito del desposorio, que era como hoy en día el compromiso. Se prometían a un varón y cuando cumplían 15 o 16 años se casaban con ese hombre al que las habían prometido. En ese proceso estaba María cuando quedó en embarazo. Por eso en la Biblia nos dice que ya estaba desposada con un hombre, que era José. Ya estaba comprometida, pero aún no vivía con él. ¿Por qué no? Porque el hombre en ese proceso en ese tiempo, tenía que ajustar todo lo que necesitaba una mujer para vivir, o todo lo que necesitaba una familia para vivir bien. Vamos a ver entonces cómo las mujeres pertenecían a un hombre. Cuando eran niñas pertenecían a su papá, cuando crecían pertenecían a su esposo. Y esto se ve reflejado en la oración. Las mujeres en la sinagoga se hacían atrás de pie. Los hombres se sentaban junto a la palabra, cerca a la palabra, las mujeres se hacían atrás de pie. Las sinagogas generalmente tenían 2 pisos, ellas se hacían en un atrio arriba, paradas. Eso ya da una indicación de que más cerca a la palabra estaba el hombre, porque el hombre estaba más cerca a Dios. ¿Por qué digo que las mujeres pertenecían al hombre? Porque el hombre hacía una alianza con Dios, el varón hacía una alianza con Dios a través del rito de la circuncisión cada que nacía. Cuando un niño nacía, se hacía el rito de la circuncisión y la purificación de su madre. Ese rito significaba que ese niño era de Dios y Dios entraba a protegerlo, una unión íntima, una unión de alianza con Dios. Como las mujeres no eran circuncidadas, las mujeres no hacían alianza con Dios. ¿Cómo escuchaba entonces Dios a las mujeres? Dios siempre escuchaba a las mujeres a través de la mediación de un varón. Ese era el pensamiento que se tenía. No estoy diciendo que así funcione en realidad. Esa era la idea que se tenía en la época de Jesús. Por eso las mujeres se hacían atrás. Ellas oraban y sus oraciones pasaban a Dios por medio del hombre. Pero asimismo Dios se comunicaba a las mujeres a través de un hombre. Por eso la palabra de su marido era casi palabra de Dios. Dios se comunicaba a través de un varón. Si cuando una mujer era niña, Dios la escuchaba sus oraciones a través de su padre. Cuando una mujer se casaba, Dios escuchaba sus oraciones a través de su esposo. Y si una mujer llegaba a perder a su esposo y estaba viuda, Dios escuchaba sus oraciones a través de su hijo mayor.
Por esa razón, para la cultura de Jesús, si una mujer entraba a quedar viuda y no tenía hijos varones, se quedaba hasta sin Dios. Dios no la escuchaba. Sencillamente ya no tenía un hombre que sirviera de puente, de conexión con Dios. Por eso era tan grave. Y por eso muchos aseguran que María no tuvo hijos varones, porque Jesús se esfuerza por entregarle un hijo varón para que no pierda esa conexión, no pierda esa conexión. En lo legal no tenían muchos derechos, no podían heredar, porque no podían hacer negocios, no podían heredar. Si su padre moría y había algo, su esposo era el que heredaba las tierras o los bienes que el padre de la esposa dejaba. No podían servir de testigos en juicios públicos, solamente el varón podía ser testigo. Entonces vemos que la mujer tenía una situación desfavorable. Menos mal Dios no piensa como los hombres. Menos mal Jesús tiene un proyecto nuevo, sanador y liberador. Vamos a mirar cómo en el Antiguo Testamento las mujeres van a ocupar un papel muy importante. Y esto se ve reflejado y esto se ve revelado en la genealogía de Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, empiezan por hablar de los antepasados de Jesús, haciendo una lista. Y un ejemplo de que Dios no desprovee a las mujeres o de que Dios les da un papel importante y de que para la iglesia primitiva las mujeres tenían un papel importante, es que aparecen en la genealogía de Jesús cuatro mujeres. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Si contamos a María, su madre, podrían ser 5, pero generalmente se hablan de las 4 mujeres de la genealogía de Jesús. Vamos a hablar un poquito de ellas. Vamos a hablar un poquito de ellas para ver cómo Dios va dando misiones, cómo Dios va dando oportunidades en medio de la dificultad, cómo Dios acoge a los que el mundo rechaza. Tamar, su historia aparece en Génesis capítulo 38, si la quieren leer. Es esposa de un hijo de Judá, es uno de los 12 hijos de los hermanos de José. Judá es el hermano mayor de José, uno de los hijos de Jacob. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? Es uno de esos 12 hijos. Tiene una nuera, ¿sí? Tamar, es extranjera, ella es cananea, ella es extranjera. Se casa con un hijo suyo, queda viuda y Judá no quiere cumplir con la ley del levirato. ¿En qué consiste? Que su hermano menor se debe casar con ella para darle hijos, porque ella queda viuda sin tener hijos. Y como Judá se quiere como zafar de esa ley, ella se disfraza de prostituta. Una idea curiosa. Se disfraza de prostituta, coge a Judá, que ya es viudo, borracho, y tiene relaciones con él y queda en embarazo. Cuando él va a atacarla, cuando él dice, has quedado en embarazo y no es de mis hijos, hay que ajusticiarla, ella dice, no, el hijo es tuyo, y saca un regalo que él le hizo pensando que era prostituta, y él descubre que sí, que era ella y que el hijo que está en embarazo es de él. Le pide disculpas y se arregla el enredo. Una mujer que se disfraza de prostituta para hacer valer sus derechos. Tamar, mujer valiente. Génesis capítulo 38. Rahab, ella aparece en el libro de Josué, capítulo 2. Esta sí es prostituta, también es extranjera, sí es cananea. Josué manda a unos espías a mirar la ciudad, a mirar a la tierra prometida, cómo está, qué otras tribus se encuentran, qué información pueden traer. El pueblo está en el desierto y va a llegar a la tierra prometida, ¿sí? Y Josué manda a estos espías, manda 2 espías. Rahab los escucha hablar de Yahvé, aún no tiene ese nombre. Yahvé
los escucha hablar de él, del Dios de Israel, le interesa, los escucha, se convierte y los esconde, porque cuando el rey de la ciudad se da cuenta que tiene espías, los empieza a buscar y Rahab los esconde en su casa y le dice a ellos que se quiere convertir, que quiere creer en ese Dios, Por esa acción valiente de esconder a estos espías, José puede entrar con sus hombres y conquistar aquella ciudad de la que se nos narra. De hecho, las murallas caen, las murallas caen con el arca de la alianza. Josué capítulo 2, la historia de Rahab, prostituta, pero con deseos de amar a Dios, con un deseo sincero de convertirse y con una misión: ayudar a los espías del pueblo de Israel, que son en últimas espías del pueblo de Dios. Una mujer valiente. La tercera mujer que nos aparece en la genealogía de Jesús es Ruth. También es extranjera, curioso. Viuda, tiene una hermana que se llama Orfa y muere su esposo, muere el esposo de las dos están casadas con un par de hermanos. Orfa se va para su casa y Ruth se queda con su suegra, ¿sí? Noemi, y se van, vuelven a la tierra, están en el exterior, en el exilio, vuelven a la tierra y ahí se casa con un pariente de su esposo, una mujer valiente en la que se cumple la ley del levirato. Valiente porque se queda con su suegra, 2 mujeres, y ella dice: vamos a trabajar, podemos juntas. Mientras su hermana vuelve a su casa por su suegra, que la manda, dice: váyanse, ustedes son jóvenes, pueden conseguir otros esposos. Ruth dice: no, si te dejamos sola vas a morir, yo me quedo contigo. Una mujer valiente, feminista. Hay un libro del Antiguo Testamento que se llama así. La historia de Ruth aparece en el libro de la Biblia que tiene el mismo nombre y es una historia feminista. Es un libro corto, se lo podían leer para conocer el valor de una mujer. Dios la va a premiar, se va a convertir, esta mujer se va a convertir en la abuela del rey David, un rey más querido de los israelitas. Y por último está Betsabé. Betsabé es la última mujer que aparece en esta genealogía de Jesús. Todos la conocen, es la esposa de Urías elitita. Aparece su historia en el segundo libro de Samuel. David se enamora de ella, tiene relaciones con ella, estando Urías casado, estando casada con Urías, todos saben eso, y manda a matar a Urías para casarse con ella, para quedarse con ella. Esa es la historia de Betsabé. Pero Dios va a mostrar el perdón a David haciendo que un hijo que ella tuvo con David se convierta en rey, en heredero al trono, el rey más grande que los israelitas han conocido, ¿sí? Que es Salomón, la madre de Salomón. El primer hijo que ella tuvo, fruto del pecado, muere con unos pocos días de nacimiento y luego tiene a Salomón. Por la influencia de ella, Salomón se convierte en rey porque tenía más hermanos de otras esposas, pero ella fue ágil para hacer que su hijo fuera nombrado rey. Estas son las mujeres que aparecen. Ya Mateo desde este inicio nos va a dar una pauta importante del papel de la mujer en la historia de la salvación y el papel de la mujer en la misión de Dios. María aparece en la genealogía en el capítulo 1, versículo 16, como una virgen, ¿sí? Desposada con José. Mateo no nos va a hablar tanto de la historia de María, a distinción de Lucas. Lucas sí se va a centrar en María. Mateo se va a centrar mucho en la idea de José, de José, en lo que él José nunca habla en el Evangelio, pero en las misiones que Dios le da. Él tiene el sueño, José es el que le pone el nombre, José es el que se lo lleva para Egipto, todas estas ideas. Pero María va a aparecer ahí, importante, como la madre de Jesús.
María aparece poco en el Evangelio de Mateo, en general en los Evangelios María aparece poco, pero siempre que aparece es orientándonos e invitándonos a seguir a Jesús. Vamos ahora a ver lentamente algunas de las mujeres que aparecen con Jesús en el Evangelio, para mirar qué nos quiere mostrar Mateo sobre el discipulado femenino. La primera que aparece es la suegra de Pedro, en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Voy a permitirme leer, son 2 versículos. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. La suegra de Pedro estaba enferma. Miren lo que nos dice. Jesús cura a la suegra de Pedro y a otros muchos, aparece en esta Biblia, esta perícopa. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este, que estaba en cama y tenía mucha fiebre. Él la agarró de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Acción misionera. Jesús la cura y ella entiende ese curar como un envío. Estaba postrada en cama y ya puedo pararme. Ella entiende ser curada por Jesús como un envío y se para y se pone a servirle. ¿Cuántas veces Jesús no nos envía a nosotros desde nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta? La suegra de Pedro tiene esa intuición para decir, si el Maestro me ha curado, es para servirle. En estos tiempos de crisis tenemos que reconocer esas formas bonitas en las que Jesús nos invita a seguirle. Mientras hay tantos enfermos, yo estoy aliviado. Bueno, ¿cómo puedo usar esa salud para servir a los demás? La otra mujer que aparece es la hemorroísa en el capítulo 9. En el capítulo 9 hay 2 mujeres. La resurrección de una niña, Jesús la resucita y cura a una hemorroísa. Una hemorroísa es una mujer que sufría de hemorragias. Y sufrir de hemorragias es muy cruel para el pueblo de Israel, porque cuando una mujer tiene el ciclo menstrual, el periodo menstrual, es impura, porque tiene sangre que sale de su cuerpo. Entonces la gente la aparta, la aleja, se sienta en sitios diferentes, come en sitios distintos, y esta mujer tenía hemorragias constantemente, entonces era una mujer considerada impura. Ella tiene miedo de acercarse a Jesús, pero ella sabe que Él es el único que la puede curar, que puede curar sus hemorragias. Por esa razón lo toca. Él va caminando y ella se acerca y lo toca. Una experiencia bonita. Jesús siente que de él sale una energía, se devuelve y pregunta quién me ha tocado. Ella dice yo, tenía miedo, y Jesús la cura. Ella tiene la fe firme. Esta mujer nos enseña que el discípulo tiene la fe firme en el Maestro, pone toda su confianza en Él, ¿sí? Estamos hablando del capítulo 8, en los versículos 18, ¿sí? En el versículo 18 y siguientes habla de eso. Voy a leer el versículo 20 del capítulo 9. Una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años se acercó por detrás y tocó la borda de su manto. Se acercó por detrás y tocó la borda de su manto. Pues ella decía, con solo tocar sus vestidos me curaré. Jesús volvió y al verla dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Y la mujer quedó curada desde ese momento. Ella se decía para sus adentros, para ella misma, si solo lo toco, puedo curarme. Y Jesús le responde, tu fe es la que te ha salvado. Un ejemplo de fe, un testimonio de fe hermosísimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos adquirido la fe por el testimonio de las mujeres? Mujeres valientes, fuertes, nuestra madre, nuestra abuela, una tía. Asimismo, entonces, tenemos que reconocer que la comunión con Jesús nos va a curar. Hay otro texto
que personalmente es uno de los que más me toca a mí, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, por la respuesta de Jesús. Curiosamente es una mujer extranjera también, es una mujer extranjera. Y es la respuesta de Jesús, la trata como perros, ¿sí? Cuando él dice, el pan de los hijos no es para los perros. Yo creo que todos recordamos esa escena. Jesús se le sale el aspecto cultural que él maneja, ¿sí? Se le sale el machismo, si lo queremos sacar así, con esa palabra que él tiene por su cultura, y se le sale el regionalismo. Los judíos eran muy regionalistas, prácticamente eran xenofóbicos. La xenofobia es el miedo por otras razas, el odio hacia otras razas distintas. Ellos se creían los mejores y trataban a los paganos con ese término, perros. Era una forma vulgar de ellos tratarlos. Así como uno dice, este es norteamericano, pero de una manera más brusca uno dice, este es gringo. Asimismo, los judíos trataban a los extranjeros como perros. En el capítulo 15, versículo 21 al 28. Y esta mujer le da a Jesús una lección, le da una enseñanza. Jesús aprende de ella. Y podríamos pensar que ella transforma en algo el ser de Jesús. Bonito, porque los maestros también aprenden de los discípulos. Mateo 15, versículo 21. Voy a leer aquí unos fragmentos. Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea, era extranjera, salió de aquellos entornos y se puso a gritar: «Ten compasión de mi hija, Señor, hijo de David». Y le dijo: «Mi hija está atormentada por un demonio». Pero él no le respondía nada. Sus discípulos se acercaron y dijeron: «Despídela, porque viene». Ella dijo: «Cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús dijo: «Oh mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda todo lo que quieres». Y desde aquel momento su hija quedó curada. Ejemplo también de fe, de amor, ejemplo de insistir, ejemplo de humildad. Yo creo que Jesús cambia su mentalidad. Esta mujer también le enseña a Jesús, pero con amor, y le enseña con su testimonio de fe. Al pie de la cruz también encontramos otras mujeres. En el capítulo 27. María su madre, y hay otras Marías. Cuando los discípulos y los apóstoles sienten miedo y se van, en el momento de mayor soledad, Jesús encuentra compañía, apoyo. Jesús encuentra fortaleza hasta el final en las mujeres, ¿sí? Estaba su madre y varias primas de su madre, todas se llamaban Marías. Pero la experiencia con la que quiero finalizar es con la experiencia de la resurrección. El último encuentro que Jesús tiene con mujeres, que se nos narra en Mateo, es en el capítulo 28. El capítulo 28, cuando se nos habla de la experiencia de la resurrección. Del versículo 1 al 10, es el encuentro que tiene con las mujeres. Voy a leerlo. Pasado el sábado, al rayar el alba, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo y su vestido era blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: «No tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, venid, ved el sitio donde él estaba. Id enseguida a decir a los discípulos
que ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se los he dicho. Primeras testigas de la resurrección son mujeres, María Magdalena, y son las primeras anunciadoras de Cristo vivo. El primer querigma lo anuncian las mujeres. Dios, por medio del ángel, les da a María Magdalena y a la otra María la tarea de ir a anunciar a los discípulos y a los apóstoles que Jesús estaba vivo. Por eso María Magdalena se convierte en la apóstol de los apóstoles, un papel importante en nuestra fe y en nuestra historia, un papel importante en el cristianismo. Por eso voy a dejarles una última tarea, ¿sí? Quiero que piensen qué mujeres les han transmitido a ustedes la fe. Piensen en esas mujeres, las mujeres que les han transmitido la fe, y quiero que le den gracias a Dios por esas mujeres que han hecho el papel valiente de anunciar a Jesús vivo. Quedo muy contento de haberlos acompañado en este proceso de formación en el que hemos ido creciendo. Uno como profesor, cada que prepara un curso también crece, ¿sí? Y quedo feliz de saber que en la Arquidiócesis de Cali hay un grupo de personas que quieren ser discípulos y misioneros de Jesús. Que el Señor los bendiga. Feliz día para todos.